Buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan. Para la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, es un gusto recibirlos esta vez con una entrega más del mes de noviembre dedicado a la Escuela de Ciencias Políticas, sus proyectos, sus aportes y sus áreas. En particular, hoy hablaremos sobre una de las áreas de la investigación que se desprende del trabajo arduo que realiza el CIEP. Y se trata del Observatorio de Bienes Comunes, el Observatorio de Bienes Comunes. La entrega de hoy se denomina ¿Pandemia para quién? Primeros hallazgos del Observatorio de Bienes Comunes durante el COVID-19. Y nos acompañan 3 personas del observatorio. La señorita Dilana Rodríguez Muñoz, docente del programa Kioscos Ambientales y coordinadora del TCU 590. El señor José Andrés Zúñiga Chavarría, asistente del Observatorio de Bienes Comunes, Agua y Tierra, y estudiante de Bibliotecología y Ciencias de la Información, con énfasis en Ciencias de la Información, y el señor Luis Andrés Sanabria Saniboni, docente del programa de Kioscos Socioambientales y coordinador del Observatorio de Bienes y Comunes, Agua y Tierra. Bienvenidos. Primero vamos a iniciar este espacio aprendiendo un poco sobre este observatorio, de qué se trata, qué temas ve y cómo se formó. Buenas tardes a todos y a todas las que nos están viendo y nos están siguiendo. El Observatorio de Bienes Comunes es un proyecto de acción social del programa Kioscos Socioambientales y del CIEP, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Surge precisamente por la preocupación que se estaba generando a través de 2 tendencias que de alguna o de otra manera se venían profundizando en el país. Lo que es la financiarización de los bienes naturales y el agotamiento de estos. Pero el observatorio lo que se propone es poder problematizar las dimensiones que, digamos, que contienen los bienes comunes, sobre su origen, gestión y propiedad. ¿Esto cómo? A través de monitoreos de medios, entrevistas con actores claves, la realización de campañas, de talleres, para que a través de la generación de la información que podamos obtener de estos distintos canales, podamos problematizar, digamos, la situación que está atravesando distintas comunidades con su relación con los bienes comunes. Cuando inicia el proyecto, tenía estas 2 grandes dimensiones. No voy a abordar mucho porque creo que, digamos, desde este espacio y otros de la universidad se ha hablado, digamos, bastante de esto, pero cuando hablamos de financiarización estamos hablando megaproyectos, todo el tema de la agroindustria, todo el tema de los bonos de carbono, que también tiene sus tensiones, y de agotamiento estamos hablando de sobreexplotación de los recursos y la contaminación y el mal manejo de estos. Cuando inicia la pandemia, ya para ir entrando un poco en el tema que nos convoca, tampoco quiero profundizar mucho en esta parte porque creo que ya se ha hablado mucho, digamos, de esto. Nada más quiero dejarlo como una aproximación. Es que la pandemia no vino a crear nuevas tensiones que no estuviera atravesando el país. En esto, ¿a qué me refiero? Principalmente, y desde el observatorio, a la financiarización y el agotamiento. Lo primero que hicimos fue poder enmarcar algo que nos empezaba a preocupar, y era qué venía con la pandemia, a quiénes iba a afectar más y, en definitiva, quiénes realmente iban a padecer la pandemia. Ante esto surgió algo que es lo que queremos problematizar el día de hoy, que es algo que ya también están muy cansados y cansadas de escuchar, porque es como el pan nuestro de cada día, que es la agenda de reactivación económica. Digamos, cuáles son las dimensiones que contiene, hacia dónde están apuntando y quiénes son los
ganadores y quiénes son los perdedores de este desarrollo. Tal vez para ir yo cerrando mi entrada, nada más quiero comentarles un primer hallazgo que tuvo el observatorio a través de su primer boletín, que fue la identificación de un informe que sacó el Foro Económico Mundial sobre el futuro de la naturaleza y los negocios, un título ya de por sí bastante sugerente. Pero, ¿qué era el corazón de esto? Y lo digo con preocupación porque nace, digamos, durante la pandemia este informe. Uno, que consolida una visión de estas grandes élites de la naturaleza como un recurso. Luego, la profundización de las desigualdades ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener mayor preponderancia la relación entre élites económicas y los estados, quienes formulan las políticas como punto final, y aquellos actores o sujetos colectivos que no tengan capacidad de incidencia antes y durante la pandemia será visto erosionada, va a tener menos capacidad de incidir. ¿Y esto qué nos lleva? En el caso de Costa Rica, por un lado, la intensificación de los monocultivos. Ya la compañera Dirana nos podrá profundizar un poco más en esto. Otra apuesta que también yo creo que muchos y muchas lo vamos a estar viendo, el tema de la minería verde, o mal llamada minería verde, y la cuarta revolución industrial. ¿A qué me refiero con cuarta revolución industrial? Principalmente a la patentización de la vida, ¿cómo se llama? Las cadenas genómicas y un montón de cuestiones, y toda una dimensión de la utilización de alta tecnología sobre cultivos y demás. Entonces, en este momento me gustaría, si me lo permiten, poder darle la palabra al compañero Andrés, que él ha logrado en el segundo boletín profundizar un poco más en cuáles son las tensiones ambientales que está atravesando el país. Entonces, Andrés, si nos pudieras comentar un poco. Tal vez antes de que inicie Andrés, quisiera retomar con el público que nos sigue a través del canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas, que también hemos replicado en el Facebook de la escuela, y en ambas redes sociales pueden dejarnos sus comentarios o consultas a los 3 expertos que nos acompañan hoy. Ahora sí, Andrés, es suyo el espacio. Bueno, buenas tardes, un gran gusto estar aquí con ustedes. Siguiendo un poco lo que menciona Luis sobre la reactivación económica, nos preguntamos, trabajando un poco sobre el boletín, que es un material que producimos desde el observatorio, encontramos que los bienes comunes naturales están en riesgo. Bueno, eso desde las perspectivas de los conflictos socioambientales, es muy importante tomar en cuenta que la posición de los diversos actores refleja el escenario futuro que tendremos por delante ante la presión extractivista vista sobre nuestros territorios, justamente. Este panorama estará caracterizado por el predominio de las secuelas socioeconómicas de la pandemia causada por el COVID-19 y las respuestas que nuestros gobiernos promueven, dichosamente. El escenario de la reactivación económica sigue siendo caracterizado por intentos de impulsar todo por el todo. Y esto, y con esa voluntad política pone en nuestro horizonte una primera reflexión sobre la intensificación de los conflictos socioambientales en nuestros territorios. Y bueno, la situación vivida con el intento de reactivar la pesca de arrastre que hace algunos días pasó por el seno de la Asamblea Legislativa y dichosamente fue vetado por el Ejecutivo. Entonces nos abre una pregunta o tenemos ahí como un punto de reflexión, si será la tónica más bien o una excepción. Y aquí me gustaría mencionar algunas tendencias que pudimos identificar como observatorios, estas tendencias que están tomando algunos sectores, incluso nuestro gobierno, sobre el tema de la reactivación frente a la pandemia del COVID-19. Y me gustaría citar algunas de las tendencias identificadas, entre ellas la extensión e intensificación de la agroindustria. Bueno, ustedes saben
que la promoción de monocultivos seguirá siendo desafortunadamente la agenda predominante por parte de muchos sectores productivos y del gobierno. También encontramos como tendencia el agotamiento de las fuentes de agua, en este caso la sobreexplotación, la contaminación o el acaparamiento de las fuentes. Como mencionaba Luis, la minería, esa minería verde que nos las venden así, que es el incremento de la minería no metálica justamente, y la minería de cielo abierto ilegal, y la presión política y económica por la apertura de la actividad minera en Costa Rica. Justamente, si están siguiendo la discusión en la Asamblea Legislativa, es un tema que está ahorita en discusión. Otro tema en discusión también es la perforación petrolera y gasífera, donde la agenda de muchos actores políticos, académicos incluso, económicos, viene retomando fuerza ante la crisis fiscal. Y también aquí podemos mencionar los megaproyectos, justamente la construcción de infraestructura vial, la reactivación de proyectos hidroeléctricos, y también hay un tema importante que es las marinas, que es un tema que no se habla mucho, pero que lo pudimos identificar, que es la construcción de proyectos con fines de promoción de turismo, pero no cualquier turismo, ¿verdad? Es el turismo de lujo, que esto viene a impactar sensiblemente los ecosistemas marinos y costeros, incluidas aquellas zonas cercadas a reservas naturales y parques nacionales. Me gustaría mencionar que Costa Rica, como país, implementa políticas, o nos vendemos en el exterior como ese país verde, ese país sostenible, pero ya vemos bien cuáles son esas agendas que se están que están tomando fuerzas en el seno político, académico, y que se está implementando en las diferentes discusiones en esa sociedad, pero Costa Rica arrastra una serie de deudas ambientales, lo cual es bastante vergonzoso desde mi punto de vista, y puedo citar algunas. Puedo hacer un breve recuento de cuáles son esas deudas que seguimos arrastrando como país, y bueno, podemos mencionar que el ineficiente acceso y protección de fuentes de agua, eso frente a la expansión sin medida de monocultivos por todo el territorio nacional, inclusive en áreas protegidas. Aquí quiero poner especial énfasis en el monocultivo de piña. También vemos que encontramos una falta de una política marina en el país y una debilidad de las instituciones rectoras. Y esto trae también consigo desencadena una serie de causas como la sobreexplotación de los recursos pesqueros, en este caso la explotación atunera de flotas internacionales, la aumentada reactivación de la pesca de arrastres de camarón. También otra de las deudas que es importante mencionar es el uso desmedido de agroquímicos en el sector agroindustrial, esto causando afectación a las fuentes de agua, a la salud humana y animal. Como mencionaba también anteriormente sobre estos proyectos que están sobre la agenda de reactivación, es la proliferación de proyectos hidroeléctricos, mencionando el agua también, la legalización de pozos y concesiones de autoabastecimiento de agua para proyectos inmobiliarios. También encontramos insuficientes iniciativas para el desarrollo social de zonas vulnerables en el país, como el caso de Cutris en San Carlos, donde la actividad extractivista de minería ilegal ha causado daños ambientales y sociales significativos. También el debate sobre la exploración y explotación petrolera está ahorita en el seno legislativo. Encontramos también una nula planificación territorial, ni el acercamiento por parte de las instituciones a las comunidades para poder planificar en conjunto y crear estrategias de desarrollo sostenible. También vemos el poco fortalecimiento, o podría llamarlo también una debilidad institucional, por la ausencia de mecanismos para el acceso de información y participación, así como de acceso a los órganos judiciales y administrativos. Me gustaría mencionar acá que en el seno legislativo también se está discutiendo sobre el Acuerdo Regional de Escazú, que justamente viene a crear un marco normativo para el país, que viene a garantizar el acceso a la información ambiental, a la participación pública y también al acceso a los órganos judiciales en temas medioambientales. Una de las deudas también es la invasión de áreas protegidas para el cultivo ilegal de la marihuana por parte de grupos de crimen organizado,
Y hay una última que me gustaría mencionar, porque si seguimos la lista larga, que es la afectación a las comunidades en la defensa de la autonomía alimentaria y del medio ambiente. Esto porque el país viene implementando en esta agenda de la activación el uso de cultivos transgénicos y el patentado de semillas, que también está en discusión legislativa. Entonces, como les digo, si sigo con la lista, aquí nos pueden dar bastantes horas discutiendo cuáles son las deudas y también problematizar cuál es este modelo de desarrollo real que estamos llevando como país. Muy bien, muy claras esas delimitaciones o esa enumeración de esos primeros hallazgos de deudas ambientales que ha ubicado el Observatorio de Bienes Comunes. Eh, Tal vez pasamos al tema de los desafíos que se pueden enfrentar o las tendencias en relación con el tema que trabaja o en el que se enfoca ahorita el observatorio. Bueno, creo que más allá de hablar de los desafíos, en primer lugar, yo quisiera hacer énfasis en algunos elementos que también desde el proyecto del TC 590 de kioscos socioambientales hemos venido trabajando, que tiene que ver con la minería no metálica, ¿verdad? Y en ese sentido quisiera resaltar la agenda legislativa que ha imperado en los últimos años, ¿verdad? En el que se ha dado una profundización de las alianzas público-privadas que favorecen al sector privado, ¿verdad? Y principalmente quisiera recuperar que en el 2018 fue aprobada una reforma del uso de los cauces de los ríos para la minería no metálica, que entre otras cosas lo que implica es que las municipalidades puedan hacer un uso indiscriminado de los cauces de los ríos para llevar a cabo procesos de minería no metálica, ¿verdad? Y hay que recordar que muchas de las municipalidades no cuentan con la maquinaria ni el personal para realizar estos procesos extractivistas, de manera que, bueno, pues llevan a cabo concesiones a empresas privadas, ¿verdad? Que a las cuales además no les dan un seguimiento ni se monitorea este proceso extractivo. Y bueno, entonces de parte de las comunidades, de los territorios que se ven violentados por este modelo extractivista, lo que se señala es que las empresas no extraen de los ríos las cantidades, ¿verdad?, de arena y piedra por las cuales se les dio la concesión y el permiso ambiental, sino que se exceden en ese extractivismo, ¿verdad? Entonces, señalo esto porque parte de la agenda legislativa, como les decía al inicio, se ha centrado específicamente en esas alianzas público-privadas y que ahora recientemente en las mesas de diálogo multisectorial respecto a este tema lo que vemos es que hay una necesidad del sector privado dedicado principalmente al megaturismo, ¿verdad? Que también es una forma extractivista de los territorios, y también para la importación y exportación de que se amplíe, digamos, o se mejore la infraestructura vial. Y podríamos decir que esto es bueno para el país, ¿verdad? Sin embargo, y viéndolo desde una mirada más crítica, ¿verdad? Lo cierto es que favorece únicamente a un sector, que ya lo he dicho, es ese sector privado, porque finalmente los territorios y estas comunidades que se ven violentadas por esta forma de despojo, no reciben ningún tipo de beneficio, ¿verdad? Por el contrario, el río como bien común empieza a sufrir un proceso de privatización
que, bueno, que lo va desgastando, ¿verdad? Y que trae consecuencias negativas para las comunidades. En este sentido, yo sí quisiera hablar como un poquito de los extractivismos y de esos escenarios de despojo múltiples, ¿verdad? Que se dan dentro de los territorios. Y quisiera retomar la postura de David Harvey, quien nos menciona, ¿verdad?, que, o que más bien amplía la propuesta de Marx sobre el tema de la acumulación originaria, ¿verdad?, de capital. Y bueno, Harvey lo que nos dice es que los extractivismos suponen procesos de privatización y de mercantilización de esos bienes naturales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también generan procesos de expulsión de poblaciones como una forma también de reapropiar esos territorios que habitan las comunidades, ¿verdad? Y esto pues implica que haya una destrucción de las relaciones de producción y de consumo bajo la lógica de lo común, ¿verdad? Y más bien impone otras formas mercantiles para el uso y el intercambio de estos bienes de la naturaleza. Entonces, bueno, en ese sentido, y aunado a lo que les compartía antes, ¿verdad? Estas alianzas público-privadas, decir que los extractivismos son parte, ¿verdad?, de un dispositivo político y social que se consolida justificando esta explotación de la naturaleza como un proyecto que promueve el desarrollo nacional, ¿verdad? Y no necesariamente lo es. Y entonces de esta forma los estados empiezan a jugar un papel más activo en esta captación de los excedentes y de la redistribución, garantizando una cierta legitimación social, aun cuando este modelo ya hemos visto, ¿verdad?, tiene impactos negativos sociales y ambientales. Entonces, bueno, que parte de las reflexiones que hacemos en este sentido es que además, o sea, no solamente hay unas o diversas formas de acumulación por desposesión, ¿verdad?, de estos bienes de la naturaleza, ya decía, para mercantilizar, privatizar y luego mercantilizar, sino también que hay un proceso de desposesión, si se quiere, de los vínculos y de las relaciones comunitarias. Y esto es sumamente grave, ¿verdad? Y esto lo hemos conversado amplio y tendido con las diferentes organizaciones sociales y comunitarias, porque las comunidades, ¿verdad? Los territorios se han construido alrededor de estos bienes de la naturaleza y muchas de sus actividades cotidianas, laborales y socioeconómicas dependen de estos bienes de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, parte de generar estos procesos extractivos no solamente es extraer estos bienes de la naturaleza, sino desmembrar, si se quiere, ¿verdad?, estas relaciones. Y esto, por supuesto, tiene impactos como decía antes, en los vínculos y en las relaciones, pero también en la forma en la que las comunidades y los territorios se posicionan en defensa de ese territorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de este tema, ¿verdad?, que recientemente dio mucho de qué hablar, que es la ley antihuelgas, que vamos a ver, es como un portillo para profundizar la criminalización, ¿verdad?, de quienes se opongan, en este caso al modelo extractivista, pero también a muchas otras cosas, ¿verdad?, reforma laboral, etcétera. Entonces, bueno, por ahí señalar, ¿verdad?, que vemos un escenario de múltiples despojos que además está sostenido por diversas violencias que están teniendo impactos muy negativos sobre los territorios y que con la pandemia no solamente o sea, vamos a ver, se profundizan, pero más que profundizarse, se revelan, ¿verdad? Es decir, creo que Luis lo mencionaba al inicio, ¿no? La pandemia solamente viene a desvestir una realidad que ha estado presente en los territorios y que ha sido, ¿verdad?, ahí como tapada
de diferentes formas, con cuestiones más institucionales, ¿verdad? Pero también con leyes, con reglamentos, pero que realmente, y bueno, incluso a través de medios de comunicación tradicional, pero que realmente esto sucede en las comunidades y la pandemia lo revela. En ese sentido, y para ir cerrando, también aportar que durante este año de pandemia por el COVID-19, desde el programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Ciencias Políticas, hemos estado llevando a cabo un diagnóstico comunitario que surge con la intención de conocer las implicaciones que ha tenido la pandemia en diferentes aspectos, ¿verdad? Socioeconómicos, laborales, comunitarios, familiares, de bienes comunes, organizativos, solo por mencionar algunos, esos impactos que ha tenido la pandemia sobre los territorios en esos aspectos que le mencionaba. Y en este sentido quisiera recuperar, porque sé que el tiempo es limitado, que uno de los hallazgos o de los resultados que podríamos aportar es que las comunidades con la pandemia, bueno, en primer lugar, los territorios fuera del Valle Central han vivido la pandemia de una forma abismalmente distinta como la hemos vivido acá en el Valle Central, ¿verdad? Y bueno, parte de esa diferencia es cómo han surgido y se han fortalecido economías comunitarias alternativas que dichosamente en su mayoría han logrado recuperar esas bases de producción y de intercambio tradicional que no necesariamente se parecen, ¿verdad?, a esas producciones e intercambios capitalistas, ¿verdad?, sino que más bien ha servido como una buena excusa a la pandemia para poder fortalecer y que surjan esas nuevas formas que también generan cierta autonomía comunitaria, ¿verdad? Y que también nos permite desde la academia problematizar todo el tema, ¿verdad? De la comercialización, de la producción a gran escala, como es el monocultivo de la piña o de la palma, ¿verdad? O incluso estas otras formas de generar o de recuperar ciertos bienes o materiales de la naturaleza, pero no de una forma extractivista, sino a partir de formas y modelos, como les decía antes, tradicionales, ancestrales, si se quiere, sobre todo en el caso de los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, bueno, el diagnóstico también nos dice que es importante mantener una mirada, ¿verdad? Si se quiere, decolonial sobre esas actividades económicas que se llevan a cabo en los territorios y cómo no hay una forma de ponerlas a dialogar, ¿verdad? No es posible poner a dialogar una propuesta extractivista sobre un territorio que tiene prácticas tradicionales, ¿verdad? Y bueno, la gran pregunta que nos queda es en la pospandemia, ¿verdad? ¿Qué cosas se podrán rescatar y qué cosas debemos definitivamente rechazar, ¿verdad? Y bueno, lo digo en este tono, pero creo que es un poco lo que nos comparten las comunidades. Y bueno, por ahí dejaría mi participación. Quizás ahora sí podemos hablar un poco sobre los desafíos en relación a la temática y a lo que enfrenta en sí el observatorio. Muchísimas gracias. Sí, justamente aprovecho la última parte de la intervención de Ilana para retomar, porque tal vez la pregunta que muchas personas podrían tenerse en este momento es, ante este contexto, realmente, ¿dónde están los bienes comunes en todo esto? El observatorio parte, digamos, de una concepción bastante puntual, con la cual nos permite dialogar
con distintos procesos, tanto de defensa como de cuidado. Y es poder comprender y reflexionar los bienes comunes como esos espacios, saberes o prácticas que permiten la reproducción de la vida, tanto humana como no humana. Entonces, a partir de ahí se presentan varios desafíos, digamos, muy importantes y muy fuertes. Un primero que es un poco, si ustedes toman la intervención que hizo Andrés con la parte de Dilana, es que nos estamos enfrentando a la consolidación, más que, digamos, el cambio, sino la consolidación de un proceso que nos está dando un sistema político y económico extractivista. ¿A qué nos referimos con esto? Se los pongo con ciertas tendencias. Es la legitimación a través, ya sea de instituciones, de leyes, políticas o acciones concretas, de elementos que normalizan las actividades extractivas en el país e intensifican estas actividades. ¿A qué me refiero? No es casualidad de que reactivación económica empiece a entenderse como la explotación sí o sí de lo primero que tengamos a mano. ¿A qué me refiero? De que de un momento a otro la minería ahora resulta que toma el papel primordial como un elemento salvador, a que se vuelva a hablar de exploración petrolera o de gas. Entonces, a eso me refiero. O sea, hay diferentes sectores y sujetos que están logrando aprovechar esta coyuntura de excepcionalidad, que este es otro término que hemos venido y vamos a seguir escuchando, de que es por el momento en que estamos viviendo. Pero lastimosamente, cuando les comento de esta intensificación de este sistema, es que viene para quedarse. Quiero ponerles un ejemplo, y Andrés lo tocaba muy por encima, y creo que con eso le doy pie a él. Es el acuerdo de Escazú. Muchos y muchas podrían decirnos, no, pero es que eso es algo puntual, es un instrumento internacional que es más o menos simbólico y que realmente no tendría, digamos, mayor cuestión si no es operativista y demás. Pero, digamos, el observatorio, cuando sacó el boletín, no nos preguntábamos tanto esa parte, sino qué era lo que nos decía el hecho de que se alargara tanto su aprobación. ¿Por qué? Porque está basado en dos políticas básicas del país: derechos humanos y ambiente. Andrés no lo significaba perfectamente. Esa es la política internacional, esa es como dirían los trapitos de dominguear que tiene el país hacia afuera. Entonces, el hecho de que lleve 2 años dando largas, supuestamente, digamos, en estos momentos está en corrillos legislativos, nos permite identificar 2 temas que para los bienes comunes es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque los bienes comunes, les comentaba, son esos saberes, prácticas y espacios en donde nos relacionamos y nos permite garantizar la reproducción de la vida. Pero, ojo, el tema de participación, especialmente en temas ambientales, ha venido teniendo desde, no voy a decir que un escenario ideal hace 10 años y demás, pero sí una erosión constante de las garantías para la participación. Y esto tal vez refrendado de la mejor manera con el veto presidencial en la administración de Óscar Arias, que era, por cierto, el país del paz con la naturaleza, para que ustedes vayan viendo elementos con los cuales quiero caracterizarles el momento actual y que, como decía Dilana y como comentaba al inicio, no es nada nuevo, ni es tampoco culpa de la pandemia, esto que les estoy contando, sino más bien es tener la mirada y la lectura del contexto de saber de que hay ciertos sectores interesados y que están muy, muy pendientes de que esto continúe de esta manera. La otra, que también está unida, es el incremento de la criminalización de la protesta. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que la capacidad que tengan los diferentes sujetos colectivos y pueblos de poder mostrar su desagrado ante ciertas iniciativas y demás, o iniciativas que no les consideran, y poder demostrar su inconformidad,
con una institucionalidad que cada vez les escucha menos y en un contexto de pandemia está mucho más reducida, entonces resulta que el proceso de criminalización, como ustedes han visto y ya Diana nos reseñaba un poco, empieza también a tener los efectos deseados. ¿Cuáles son? Principalmente la desmovilización, el no protestar. ¿Por qué? Porque incomoda, porque se ve mal, etcétera, etcétera. Y ya ni siquiera comentarles de otros términos que se empiezan a utilizar, ecoterroristas y demás, que ya eso se los dejo, digamos, tal vez para otro programa. Y el último, y que con esto le doy pie a Andrés para que nos comente también, es el tema de la financiarización. Al final, digamos, la concepción que nos está quedando a este punto, tanto desde esa agenda internacional, como les comentaba de ese informe, a los diferentes proyectos o paquetitos legislativos que van haciendo fila, es ver la naturaleza como un recurso fácil, de accesible y de explotar. ¿Por qué lo pongo? Porque de un momento a otro, si le ponemos atención a los discursos y a las narrativas de ciertos actores políticos, aquí estoy refiriéndome a exministros, mismos diputados y diputadas, creadores de opinión, periodistas y demás, de un momento a otro salen como grandes defensores de la riqueza natural. Claro, cuando empiezan a desarrollar, ustedes, me imagino, ya podrán darse cuenta por dónde viene. Viene por la riqueza natural del oro, la riqueza natural petrolífica, riqueza natural gasífera, toda la parte, digamos, la riqueza en tierras para monocultivo. Y a esa riqueza natural es la que se están refiriendo. Pero resulta que, y si le ponen atención a este documento del Foro Económico, esta naturaleza no tiene gente, no es habitada por nadie. Es un elemento. Por eso les digo que esa concepción de recurso hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Y es la tendencia que se está dando. ¿Por qué? Porque cuando se expande el monocultivo, no se toma en consideración todas las externalidades que tiene. Cuando se hace un enclave minero, tampoco se toman en cuenta las externalidades, metales pesados y demás. Entonces, por eso les comento. Desafíos, esos que les menciono, financiarización, vista, naturaleza como un recurso en donde no hay gente. La criminalización de la protesta como elemento para evitar la incidencia política. Y el otro, la erosión precisamente de la participación de las personas, de la gente que está siendo afectada y aquí le doy el pie ya a Andrés, aquellos proyectos o formas de organización alternativos que nos dan luces de otra manera de hacer las cosas. Sí, muchas gracias, Luis. Dentro de los desafíos también me gustaría mencionar, y algo que han mencionado también Diana y Luis sobre la pandemia, es que esta misma vino a descubrir la brecha tecnológica existente que tenemos como sociedad costarricense. Y bueno, justamente esto se viene a visibilizar por las y los estudiantes sin conexión, donde el MEP, incluso las universidades públicas, hemos encontrado significativos retos, y en especial los territorios fuera del Valle Central. Sin embargo, debemos considerar que la información como un derecho humano, y también debemos considerar el acceso a la información como un bien común. Pero no solamente es el simple acceso a la información, sino es el acceso a la información de forma universal y de calidad. Sin embargo, para mi criterio, fallamos un poco en ese acceso de calidad, porque como sociedad o el Estado costarricense creo que ahí tiene una seria deficiencia en las herramientas que le da la sociedad para poder evaluar la información, para que la sociedad evalúe esta información de calidad, porque información tenemos, cada segundo hay demasiada producción de información, pero tenemos las herramientas necesarias para poder evaluarla, y también tomando en cuenta que el acceso a la información ayuda a democratizar la sociedad, y también el acceso a la información de forma universal de calidad es una herramienta que ayuda
en la organización comunitaria. Y aquí tenemos una importante herramienta que en este momento, bueno, como mencionaba Luis, que es el acuerdo de Escazú, que está en discusión en la Asamblea Legislativa para su ratificación, que ha tenido largas y cortas y criticada por algunos sectores. Y me gustaría mencionar que es una crítica especialmente de esos sectores extractivistas que se nutren justamente por la acumulación, por la deposición. Entonces, ahí encontramos un verdadero desafío y también me gustaría tirar una pregunta al aire, que ¿cuál es el papel que está teniendo en este momento las universidades públicas, en especial la Universidad de Costa Rica, con las comunidades desde el punto de vista organizativo? ¿Qué tipo de vínculos hay? ¿Qué tipo de vínculos estamos creando como academia para poder garantizar el acceso universal de calidad de la información a las comunidades, a esos territorios fuera del Valle Central, que son los que en ese momento estamos en desventaja? Y ese es el desafío principal que me gustaría recalcar. Pandemia para quién, primeros hallazgos del Observatorio de Bienes Comunes durante el COVID-19 es el tema que nos reúne hoy en Ventanas a la Escuela de Ciencias Políticas. Vamos a pasar a la etapa de las consultas que hemos recibido a través de las redes sociales y a través de otros medios relacionados con la participación de los expertos de hoy. Nos acompaña para ello la profesora Valeria Vargas, quien será la encargada de moderar este espacio de consultas. Muchísimas gracias, Carol. Como siempre, un honor y un placer poderles acompañar en este nuevo espacio de Ventanas durante el mes de noviembre dedicado al quehacer de la Escuela de Ciencias Políticas y en este momento en particular para hablar de este observatorio dentro del marco del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Entonces, justamente sobre este punto vamos a hablar de las consultas y comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Quisiera saber que me comenten un poco más, bueno, básicamente cómo hacen dentro del observatorio para organizar su quehacer, cómo es que se dividen las tareas, cómo se realiza en sí el producto del boletín y básicamente que nos cuenten cuál es el trabajo interno que realizan dentro del observatorio para poder tener estos productos. Muchas gracias por el interés y la consulta. Andrés, yo creo que lo tendría un poco cansado con este tema, pero porque digamos, él y Dana Escarpeta, que son los dos asistentes que me acompañan siempre, les recuerdo una cosa, y es que el espacio del observatorio tiene que ser reflejo de lo que es la construcción de este concepto y de estas prácticas de bienes comunes. Entonces, es un espacio en el cual el tema participativo es fundamental, tanto a lo interno como en la parte externa. Las temáticas, por ejemplo, las escogemos según un poco un criterio de mediano o largo plazo. Por eso hacía una referencia elemental, digamos, a cuando hablábamos del acuerdo de Escazú, no lo centrábamos tanto en el acuerdo como tal, sino qué nos decía el proceso que estaba llevando. Entonces, las temáticas van orientadas a ese criterio. ¿Cuáles son los procesos que están implícitos en ciertas dinámicas? Por eso también aquel documento del Foro Económico Mundial, ¿qué nos decía de los procesos de toma de decisiones de ciertas élites económicas? Porque, digamos, al final, este tipo de documentos son las notas conceptuales de los grandes organismos financieros, digamos, que de alguna de otra manera están presentes en nuestro país. Entonces, no es casualidad el Fondo Monetario Internacional, no es casualidad el Banco Mundial, no es casualidad el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCE, se nutren precisamente con estas concepciones para, digamos, las diferentes líneas de crédito, de apoyo y demás. Entonces, como les comentaba, la toma de decisiones dentro del observatorio, dentro de lo que se puede, dentro de lo que se cabe, dentro de las responsabilidades que tiene cada quien y el peso, digamos, de cierta toma de postura, procuramos desarrollarla siempre
en el colectivo, igual, digamos, con el acompañamiento a procesos organizativos. En este momento tenemos un acompañamiento puntual con el Frente Ecologista y Cipreses de Oreamuno, que están en defensa de las fuentes de agua de sus nacientes. Entonces, no sé si más o menos cubrí un poco la consulta. Sí, claro. De igual forma, cualquier persona puede intervenir durante el proceso de intercambio con el público. Esta parte es totalmente más distendida, por decirlo de alguna forma. Entonces yo les voy pasando las preguntas y hacemos referencia a ellas. La segunda consulta que tenemos específicamente es cuáles estrategias de vinculación tienen con otros proyectos de acción social. Ya sabemos que tienen una alianza estratégica muy importante con kioscos, pero de repente otras alianzas que se hayan planteado y si también ven posible la realización de alianzas estratégicas con el resto de observatorios que tenemos tanto del CIEP como de la Escuela de Ciencias Políticas. Perfecto. Sí, efectivamente, digamos, dentro de las alianzas hubo una también muy importante que la mantenemos, que es el Observatorio de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales. Con él sacamos unas infografías sobre la declaratoria del derecho humano al agua, en el cual, como les comentaba también, la perspectiva era ¿qué nos dice esto? Más allá del elemento central, que es, digamos, la declaratoria como tal, y eran los desafíos que esto significaba. Con los compañeros y compañeras de Cipreses de Oreamuno, se ratificaba un poco ciertos temores o ciertas inquietudes que nos daba esta declaratoria, y era que, por ejemplo, si no hay una concepción integral y una reivindicación del agua y, digamos, de su dinámica, no solamente de acceso, sino de cuidado de su origen, esto es en las nacientes y demás, podíamos caer en situaciones un poco bizarras, como es garantizar el derecho humano al agua a través de cisternas. Entonces, esa disputa, esa que se está dando, es porque tenemos a rango constitucional el derecho, pero toda la normativa digamos, de la parte de la Constitución hacia abajo aún no responde a eso. Entonces, es necesaria una incidencia mayor de las diferentes organizaciones, colectivos, personas, aquí todos y todas estamos convocados a ser vigilantes en eso. La idea, sí, lastimosamente, digamos, para retomar un poco la consulta sobre la posible vinculación con otros observatorios, justamente es nuestro mayor deseo poder ir articulándonos con otros observatorios. Parte del por qué aún no hemos tenido muchos de estos acercamientos es porque somos relativamente nuevos y nuevas. Tenemos alrededor de tal vez unos 8 meses de estar articulándonos y tomando mayor fuerza, pero justamente nuestro mayor interés es ese. Ya tuvimos este primer acercamiento con el Observatorio de Acciones Colectivas y deseamos, más bien, si nos están escuchando, nos están viendo, para que podamos tender los lazos y acercarnos más. No sé si Andrés quisiera también entrar y comentarnos también un poco, porque creo que sería muy, muy importante, porque una cosa es lo que yo digo como coordinador, pero él como asistente también que tendrá su visión y su valoración al respecto un poco de estas dos consultas que nos han hecho. Me gustaría agregar también algo muy importante que le agradezco a Luis, que es el vínculo también que hacemos entre el equipo de trabajo. Es algo que a mí me ha movido mucho, que es ver también los conocimientos de cada quien como un bien común y cómo en la práctica esa lluvia de ideas que cada uno puede establecer dentro del espacio ha sido tan fructífero para poder realizar este trabajo interno y poder sacar cada boletín, las infografías y el trabajo que se nos viene. Y no, más de todo me gustaría como dar ese especial énfasis de que en el espacio interno también esos vínculos, reconocernos también ese conocimiento como bien común ha sido de manera bastante fructífera y que a mí como asistente, como estudiante también y como futuro profesional,
me ha llenado y aquí lo atesoro de forma muy especial, y ojalá que todos los espacios tomen en consideración que el conocimiento es un bien común y que se respeta y también se valoran los espacios. También está cumpliendo o está desarrollando una injusticia gigante. Y es que otro de los elementos de articulación que nos consultaban es con el TCU 590, que aquí está presente. Más bien, le pido públicamente todas las disculpas del caso. Dilana, entonces, si querés también aceptar mis disculpas y puedes comentar un poco cuál ha sido tu experiencia con el observatorio. Gracias. Sí, bueno, yo quisiera agregar también a manera como de reflexiones finales, ¿verdad? Que gran parte de los discursos hegemónicos que se han estado posicionando en la agenda pública, política, ¿verdad? De nuestro país y en general en la región latinoamericana, ¿verdad? Hay que recordar que la región latinoamericana está plagada de proyectos extractivistas, ¿verdad? Que violentan a los territorios y que los despojan de esos bienes de la naturaleza, ¿verdad? Y quisiera hacer alusión que hace unos días salió una noticia que en Costa Rica ha sido uno de los países que se ha visto menos golpeado por la pandemia en cuanto a las exportaciones, ¿verdad? Sin embargo, no ese es el discurso que se ha utilizado desde el sector privado, ni el que se ha utilizado desde ¿verdad? El gobierno, sino que por el contrario se ha posicionado, ¿verdad? Un discurso de que estos sectores que generan tanto para nuestro país se están viendo afectados. Y creo que esto es otro de los elementos que hace que también vamos a ver, se justifique que haya una proliferación, ¿verdad?, de proyectos que, bueno, que ya lo hemos dicho bastante, que proyectos extractivistas. Pues entonces yo quiero hacer alusión a esto porque creo que en clave de desafío es necesario desmontar estos discursos, ¿verdad?, que no están bien, que están sesgados y que están sesgados con una intencionalidad clara de favorecer a pocos sectores, ¿verdad? Sin embargo, no se habla ni se acciona para favorecer realmente y de acuerdo a sus necesidades e intereses a las comunidades, ¿verdad? Por el contrario, y esto también es parte de los resultados del diagnóstico comunitario que les he mencionado, hay un sentimiento de que las instituciones públicas no han estado presentes en esta pandemia en las comunidades, a menos de que se trate de las instituciones vinculadas al tema sanitario, ¿verdad? Y esto es muy grave y creo que también en ese sentido y en clave de desafío hay que problematizar el papel que cumple la universidad pública en su vínculo con la sociedad, ¿verdad? Con estos territorios. Creo que no solamente es que la universidad esté o no esté presente en los territorios, sino de qué forma lo hace. Y creo que es necesario también, y esto es un llamado, ¿verdad?, a que quienes trabajamos en la universidad, pero también a las y los estudiantes, para que sigamos defendiendo la necesidad de que se fortalezca este vínculo con las comunidades, pero no desde la comodidad de nuestra silla, ¿verdad?, de nuestra oficina o de nuestra casa, sino que la universidad necesita estar presente de muchas formas en las comunidades. Y una de ellas es pues mantener, o sea, que sea posible mantener, seguir manteniendo los proyectos que trabajan en esos territorios, ¿verdad? Porque finalmente la pandemia paralizó muchas cosas, pero no paralizó los extractivismos, no paralizó las violencias sobre los territorios, por ejemplo, los territorios indígenas, ¿verdad? Que en este momento están siendo fuertemente violentados.
Y eso es un desafío, y creo que parte de la reflexión o de mi experiencia, para responderle a Luis, parte de mi experiencia con el observatorio es precisamente no quedarnos solamente en el problema o en este caso en el conflicto socioambiental, ¿verdad? Sino también pensar cuáles son esas formas comunitarias, esas formas que como sujetos políticos, las personas que habitan esos territorios, que los construyen y que finalmente los defienden, ¿verdad? Vamos a ver, permiten que también podamos resaltar eso. Y ese es un primer paso a, ¿verdad?, a enfrentar y a defender a los territorios desde o frente a este modelo. Y también quisiera resaltar que, que los procesos comunitarios no se han paralizado tampoco, que las comunidades no están sentadas esperando a que el Estado llegue a darles plata o verdad, sino que por el contrario, las comunidades están creándose sus propias formas de sobrevivencia, y lo único que se está solicitando, ¿verdad?, en muchos de los casos y de las comunidades con las que tenemos vinculación, es que el Estado haga lo que tiene que hacer, que se genere un monitoreo a las empresas extractivistas, que se generen regulaciones, ¿verdad?, de estos proyectos, pero que también se atiendan las necesidades concretas de cada territorio. Y ojo, que no son las mismas necesidades en todos los territorios. Cada uno con sus particularidades tiene solicitudes específicas, ¿verdad?, que deben ser atendidas, pero la gente, y lo digo porque hace poco tuvimos un conversatorio con unas compañeras y compañeros de la zona costera del Pacífico Central y de las islas del Golfo de Nicoya, y ellos nos decían: nosotros no les pedimos el pescado, les pedimos que nos enseñen a pescar, ¿verdad? Y eso es muy importante porque también yo resalto mucho los discursos, porque finalmente son esos discursos que se imponen los que legitiman o no estas acciones, ¿verdad?, que tienen serias implicaciones para la gente, que tienen serias implicaciones también para nosotras y nosotros. Es que no son solo esas comunidades, es que en general todo eso nos afecta, ¿verdad? Y entonces creo que también es importante saber qué es lo que las comunidades necesitan, ¿verdad? No suponer que las comunidades, es que las comunidades necesitan, ¿verdad?, X cosa, el bono proteger, sí, pero es que el bono proteger no solventa otras problemáticas presentes en la comunidad. Entonces, entenderlo como una cadena de conflictos, pero también entenderlo como esas otras formas de resistencia y de defensa que las comunidades están creando, que las comunidades están fortaleciendo y que finalmente hacen posible, ¿verdad?, bueno, que esa defensa se haga de una forma digna, que se busque la justicia, ¿verdad? Y también es un llamado de atención, como lo decía antes, para las universidades. Y principalmente, ¿verdad?, como decía también, kioscos, y desde el observatorio creo que nos vemos desafiados desde ahí y hemos asumido ese desafío desde nuestras posibilidades, pero siempre posicionando la necesidad de que se debe fortalecer esa vinculación universidad-sociedad desde una forma que sea construida con las comunidades, desde las comunidades, y cuestionando, problematizando todo aquello que nos parece tan normal, pero que realmente está teniendo impactos sumamente negativos para todas y todos.
Muchísimas gracias. Para esta última pregunta, que en realidad viene como a tono de cierre de la discusión del día de hoy, me gustaría que quizás hiciéramos un balance positivo sobre lo que han encontrado durante estos meses de trabajo y de la misma forma para que nos planteen qué perspectivas tienen los bienes comunes hacia el 2021 y también qué consideran ustedes que se puedan mantener de estas discusiones en un escenario post pandemia. Muchas gracias por la pregunta y por la interpelación. Creo que les pondré un ejemplo concreto de algo positivo que se está dando. Resulta que hace algunos meses el Frente Ecologista de Cipreses de Oramuno nos pidió el acompañamiento en su proceso de defensa de la naciente de agua. ¿Y qué es lo que hemos aprendido como observatorio de este proceso? Se los voy a decir muy honestamente, que a pesar de la pandemia, a pesar de muchos de estos elementos que les comentaba, han tenido la capacidad organizativa y creativa de, por un lado, desarrollar, y esto muy en línea con lo que Andrés comentaba la información, a nivel organizativo, a nivel interno, desarrollar una defensa informada a través de los mismos informes de la IA, solicitar estudios, digamos, en este caso del IRET de la UNA, para documentar, hacer una revisión anterior a los casos que se estaban sucediendo, digamos, con la SADA, que tenían la SADA de cipreses. Y con esto, interpelar a la SADA, interpelar y llamar, concientizar a la comunidad y pedir cuentas a las instituciones estatales, en este caso el AIA. Y todo eso se conjugó en un conversatorio que se desarrolló la semana pasada, que se tituló La defensa del agua por cipreses, en donde efectivamente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y demás, se tuvo, digamos, la evidencia un poco de lo que se suponía. Por un lado, los primeros responsables de la situación, los de la SADA, no acuden. Acude la institución de acueductos y alcantarillados y estaban presentes los y las compañeras del frente. Y de esa manera quedó evidenciado cómo un proceso organizativo comunitario puede, cuando los elementos institucionales de participación, entiéndase la SADA y la Asamblea de la SADA y demás, están débiles, no responden, no responden, digamos, al grado de amenaza que existía. ¿Cuál era la amenaza que existía? Por un lado, mal manejo de fondos y por otro, la amenaza de contaminación de la naciente por cultivos que se están desarrollando muy cerca de la naciente. ¿Qué nos enseña el frente? Que efectivamente, cuando todos estos elementos fallan, cuando todos estos elementos de supuesta participación están erosionados, ya no responden, como les comentaba, los principales responsables no estuvieron en el conversatorio y estaban invitados e invitadas a asistir y no van. La participación comunitaria. Desde su propia organización, esto es importante, no fue porque los convocaron sino de la preocupación de su territorio ante las amenazas sobre la naciente. Ahí entiendas ese bien común. Se pueden hacer cosas y se pueden tomar las medidas necesarias para que esto por lo menos se retenga y los responsables puedan ir asumiendo los elementos centrales. Entonces, como algo positivo, les pongo ese caso muy concreto que les comento desde hace una semana, en donde efectivamente los bienes comunes se pueden proteger de esa manera. Organización comunitaria, ya la compañera Diana lo resaltaba, porque sin la participación de las personas que habitan esos territorios,
esos bienes comunes estarían totalmente desprotegidos. Ni siquiera serían bienes comunes, serían bienes naturales y estarían expuestos, digamos, a aquellos sectores que tengan mayor capacidad de influencia para explotarlos. De perspectivas, nada más para no robarles más tiempo tanto a Andrés como a Diana, ¿qué es lo que estamos viendo en el observatorio? Por un lado, poder empezar a recopilar y a entrar en diálogo con esas prácticas comunitarias que se están dando. Ya les comenté, la de cipreses es, digamos, la primera que estamos acompañando, para ver cómo en Costa Rica se están defendiendo, digamos, los bienes comunes y desde qué prácticas y saberes se está posicionando. La segunda, y es un poco, digamos, la tendencia, es precisamente seguir muy de cerca esta agenda de reactivación, de una mirada crítica, siempre respondiendo al contexto en que se viene produciendo. Y no sé si Andrés, Dilana, quisieran también poder aportar un poco, digamos, cómo ven esta situación. Bueno, yo quisiera tal vez, ¿verdad?, decir que esta reflexión que hace Luis es muy importante porque realmente nos quedan grandes desafíos por delante, pero creo que esos desafíos los debemos asumir de una forma colectiva, ¿verdad?, desde una forma participativa, dialógica, de distintos sectores que realmente, digamos, puedan estar representados y que no haya esta cuestión de, como esta cuestión de intermediar a los sectores, ¿verdad? O en este caso a las comunidades. Creo que, bueno, yo antes les hablaba de las economías comunitarias alternativas, pero creo que también es importante resaltar ese poder popular que ha salido, ¿verdad? Que ha surgido en esta pandemia. Tuvimos bloqueos, manifestaciones, ¿verdad? En plena pandemia. Y yo creo que eso es, vamos a ver, eso es un ejemplo de que no podemos parar, de que nos tenemos que seguir moviendo en colectivo, ¿verdad? Que la forma en la que nos vinculamos desde la academia, pero la forma también en la que se generan esas vinculaciones entre regiones, entre organizaciones, entre comunidades, entre personas finalmente, ¿verdad? Tiene que estar, tiene que seguir presente, tiene que tomar fuerza, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo generar alternativa en medio de esto? Yo creo que tenemos mucho que aprender de los pueblos, tenemos mucho que aprender también de esa memoria histórica que atraviesa pues nuestra historia, ¿verdad? Valga la redundancia, y que finalmente ahí es donde está la clave, ¿verdad? Ahí es donde está la clave. Creo que no podríamos en este momento hablar de otra cosa que no sea, bueno, cómo vamos a seguir enfrentando esta realidad. Yo no sé si es una nueva realidad o, ¿verdad? Si no, creo más en esto de cómo se ha desnudado un montón de cosas que estaban tapadas y bueno, y entonces, y eso es solo una parte, ¿verdad? De lo que está, pero hay que recordar que paralelamente hay agendas hegemónicas que siguen empujando, ¿verdad? Que siguen empujando y que por eso este poder popular, ¿verdad? Esta construcción colectiva es clave para poder enfrentar eso. Porque tenemos un panorama bastante complejo como región latinoamericana, como país, ¿verdad? Como región centroamericana también. Y
Y bueno, y si no lo hacemos así, entonces vamos a estar metidos en esa licuadora, ¿verdad?, política que finalmente nos ha costado una cara factura. Y bueno, no, más bien agradecerles a ustedes por el espacio. Creo que desde el observatorio, desde Kioscos y desde el TCU nos vamos este año con la intención de recibir el próximo con estos desafíos, ¿verdad? Y yo quisiera reiterar ese llamado a la universidad, a quienes hacemos universidad, a que rompamos cascarones, ¿verdad? Y que realmente hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer y que pongamos al servicio de la sociedad, de las comunidades, todo lo que desde acá, desde la universidad se genera, ¿verdad? Porque creo que es nuestra obligación y debe ser nuestro compromiso ético y político. Muchísimas gracias al Observatorio de Bienes Comunes, conformado por personas investigadoras tanto del Centro de Investigación y Estudios Políticos como de Kioscos Ambientales, por habernos acompañado el día de hoy en esta fructífera charla en donde estuvimos conversando precisamente sobre estos productos que realizan en el marco del observatorio y evidenciando también ese trabajo que se realiza interinstitucionalmente de parte de muchísimas instancias a lo interno de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les esperamos en la próxima edición de Ventanas. Así es, y quisiera compartirles la agenda de la próxima semana para seguir conociendo sobre iniciativas de la Escuela de Ciencias Políticas y las entidades relacionadas con ella. La primera se llamará Configuración del Desarrollo Sostenible como guía y reto global en la política y la gobernanza. Será el martes 1 de diciembre. El miércoles tendremos un programa para el CIEP denominado los resultados de la encuesta de opinión sociopolítica de este importante aporte que realiza este centro de investigación. Y el jueves finalizaremos la agenda de ventanas del 2020 con el tema de política internacional denominado ¿Qué podemos esperar de la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden? Eso será el jueves 3 de diciembre. Nos vemos a las 5:30 p.m. los próximos 3 días de la semana entrante, donde tendremos una entrega más o 3 entregas más de ventanas a las ciencias políticas.